El barroco es un movimiento histórico, cultural y artístico que se desarrolló en Europa y sus colonias americanas entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. El sistema de gobierno que predomina son las monarquías absolutistas, pero mientras en Europa adquiere gran poder la monarquía francesa con el rey Luis XIV, España comienza su decadencia política, perdiendo sus posiciones en Europa por las guerras y los tratados de paz que tienen que firmar. La guerra de los 30 años entre España y los Habsburgo frente a Francia y los Países Bajos, que acaba en la paz de Westfalia y la paz de los Pirineos, en la que España tiene que ceder el Rosellón y Cerdeña. En España reinarán los llamados Austrias menores, que son Felipe III. Aparece la figura del valido, una especie de primer ministro que va a sustituir al rey en las tareas del gobierno. Su valido más destacado es el duque de Lerma. Es una época de paz con el exterior, pues firma una tregua con los Países Bajos, la tregua de los 12 años, que continúa con la paz de Francia. El interior va a aprovechar este periodo de paz para expulsar a los moriscos. Felipe IV. Aparece con el conde duque de Olivares, que va a intentar devolver a España el prestigio que había perdido con grandes reformas. Va a intervenir en la guerra de los 30 años y firmará la paz de Westfalia y la de los Pirineos. Carlos II. Rey enfermizo, no apto para gobernar, que deja un problema de sucesión. Las potencias europeas comienzan a presionar para hacer con la corona de España. Existen 3 candidatos al trono español: Fernando de Baviera, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos. En principio, Carlos II se hace testamento a favor de Baviera, para ir un segundo testamento a favor de Anjou con la condición de que no herede él mismo la corona francesa y la España. En la sociedad española se va a presentar problemas demográficos por las grandes epidemias, peste, la expulsión por los moriscos, las frecuentes guerras exteriores y el incremento de los miembros del clero, provocando un descenso de natalidad. La sociedad seguía siendo estamental, la nobleza y el clero mantenían sus privilegios y la propiedad de las tierras. La burguesía, arruinada por la crisis, compraban títulos nobiliarios para vivir de ellos. Los campesinos y artesanos tuvieron que vender sus tierras, perdiendo la capacidad comercial. Surge un nuevo sistema económico, el mercantilismo, porque se fomentaba la acumulación de oro y plata por parte de los estados. Una de las ideas más extendidas en la sociedad del barroco era el desprecio por el trabajo manual, pues se considera deshonroso. Surgió la figura del pícaro, personaje que vivía del engaño, protagonismo con frecuencia en la literatura de la época. La sociedad española siguió marcada por la mentalidad del siglo anterior. Valores como el honor y la dignidad fueron reivindicados por todos los grupos sociales. Un ejemplo fueron los duelos, que no desaparecieron hasta que se prohibieron en el siglo XVIII. El acceso a la cultura siguió siendo minoritario y con un control absoluto de la Iglesia sobre cualquier tipo de enseñanza. La investigación, la técnica y la ciencia entraron en una profunda decadencia. En Europa, en cambio, comenzaba un desarrollo científico importantísimo, con avances científicos como la confirmación por Galileo de las teorías heliocentristas de Copérnico, las leyes que rigen las órbitas de los planetas, introduciendo el lenguaje matemático en la astronomía por parte de Kepler, o la ley de la gravitación universal que formuló Newton. Destacan en la música Vivaldi, Bach, Händel, y es el siglo en el que nacen instrumentos como el clave, el órgano y los violines. El barroco es un arte libre que refleja grandiosidad, dinamismo y teatralidad. En Europa hay grandes representantes de este periodo, con Bernini, Rubens y Rembrandt. En la literatura del barroco, los temas más destacados son el amor y el honor, que se vivieron tanto en poesía, novela y obras teatrales. Autores como Cervantes con el Quijote, Quevedo, que cultiva la picaresca en el Buscón, Lope de Vega, conocido como el Fénix de las letras, escribió múltiples obras como Fuenteovejuna, el Caballero de Olmedo, La Dama Boba o El Perro Hortelano. Calderón de la Barca, autor de La vida es sueño, El alcalde de Zalamea. Santa Teresa de Jesús. Su obra, publicada después de su muerte, está considerada como una contribución única a la literatura mística y constituye una obra maestra de la prosa española, con obras como Camino de Perfección o Las Moradas.
San Juan de la Cruz, autor de Subida del Monte Carmelo, Noche oscura del alma. Góngora, representante del culturalismo barroco, autor de la fábula de Polifemo y Galatea, Las Soledades. En España, en la arquitectura, se concede gran importancia al urbanismo. Hay que señalar autores como Gómez Moro, autor de la Plaza Mayor de Madrid, Alfonso Cano, que realizó la fachada de la Universidad de Granada. En la escultura presenta características propias que diferencian del resto de Europa, como la utilización de madera policromada. Figuras de la estructura barroca son Gregorio Fernández con sus Cristos yacentes. También un autor importante es Juan Martínez Montañés. La pintura. Los óleos son de gran tamaño, con colores vivos y muy variados. Los personajes aparecen en posturas muy dinámicas, representando las grandes escenas de la corte o de las batallas. Las influencias más evidentes del barroco español son de la pintura flamenca. Pintores importantes del barroco español fueron Velázquez, fue el representante de la pintura barroca española, con obras como Las Meninas, La rendición de Breda, La Venus del espejo. Murillo, conocido por sus imágenes de niños y vírgenes como la Inmaculada Concepción o dos niñas comiendo melón y uvas. Rivera, con obras como El martirio de San Bartolomé o La bendición de Isaac.